tal, amigos de Juguetes del Universo? Los saluda su amigo Nerdotron en un capítulo más de Juguetes del Universo. Y les quiero pedir una disculpa porque hacía rato que no publicaba un video. Pero como la canción dice, no estaba muerto, andaba de parranda. Pero ya estoy de regreso. Y en este capítulo de Juguetes del Universo vamos a hacer una recopilación o una recapitulación de los videojuegos más icónicos y legendarios de la consola de Super Nintendo. Una consola que fue lanzada al mercado en Norteamérica en el año de 1990 y que fue la continuación de toda una dinastía de la compañía fabricante de Nintendo, ya que después del super mega éxito de su consola de NES, que por casi más de 10 años conquistó totalmente el mercado de los videojuegos en casi todo el mundo, pues realmente Nintendo tenía que crear una consola que no solo superara en capacidades tecnológicas al NES, sino que también lograra superar o cuando menos mantener la popularidad de Nintendo en el mercado. La consola de Super Nintendo logró tener un catálogo de más de 1757 videojuegos, de los cuales muchos de ellos se han vuelto legendarios. Más de 30 años después, siguen siendo disfrutados por todos los fanáticos de los videojuegos. La consola de Super Nintendo se descontinuó en el año del 2003, y en este capítulo de Juguetes del Universo hemos decidido honrar a la consola del Super Nintendo mostrándoles los 10 videojuegos que a nuestro criterio son los más increíbles, icónicos y legendarios de esta consola. Sin más preámbulo, aquí les mostramos los 10 videojuegos más increíbles, icónicos y populares de nuestra lista de la consola de Super Nintendo. Este es el Top 10 de los videojuegos más increíbles de la consola de Super Nintendo. Y en la posición número 10 tenemos a Super Punch-Out. Super Punch-Out tomó la jugabilidad accesible y adictiva del juego original del NES, una fórmula que funcionó exitosamente en la consola de NES y en Super Nintendo lo llevó a todo un nivel superior. Jugando en Super Punch-Out, los gráficos del sistema de 16 bits te muestran unos personajes muy caricaturescos y coloridos, donde los luchadores son enormes, las animaciones muy divertidas y lo más importante, los controles son absolutamente perfectos, lo que lo hacía uno de los juegos más divertidos de la consola, donde para ganar debías de aprender los patrones de ataque de cada peleador y tenías que mostrar tus técnicas de todo un boxeador profesional. Super Punch-Out es un juego muy rápido y súper divertido y muy dinámico, con una jugabilidad súper donde tus victorias no siempre están garantizadas. Y en la posición número 9 tenemos Mega Man 10, un videojuego que se lanzó en enero de 1994 en Norteamérica, y es uno de los grandes regalos de la era de Super Nintendo. Mega Man 10 toma el enfoque clásico de Mega Man del NES, conservando todo el encanto de los juegos clásicos de Mega Man, con características mejoradas y algunas mecánicas nuevas, donde ahora Mega Man puede trepar y saltar por las paredes. Un magnífico juego de Super Nintendo con unos gráficos muy coloridos y nítidos, donde los efectos de iluminación son magníficos, los fondos están elaborados con maestría y donde la mejor parte de este juego sin duda alguna son sus arreglos de música. La historia de este juego se desarrolla unos 100 años después de los juegos clásicos del juego original de Mega Man del NES, donde se desentierra el antiguo laboratorio del Dr. Light y se encuentra a Mega Man. La tecnología de Mega Man cuenta con una inteligencia artificial que le otorga libre albedrío. Esta tecnología se replica finalmente y se crean nuevos robots llamados Reploids, los cuales no siguen las reglas y creen que son mejores que los humanos, por lo que se rebelan y son liderados por Sigma. Tu trabajo como Mega Man es destruirlos y salvar a la humanidad. Una gran historia, donde cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Y en la posición número 8 tenemos a Star Fox. Star Fox fue toda una revelación en Super Nintendo,
y es un videojuego donde se cuenta la historia del malvado científico Andros, que tras ser desterrado del planeta Corneria, declara la guerra a todo el sistema Lylat. El oficial al mando de la Fuerza de Defensa de Corneria convoca al equipo de mercenarios de Elite Star Fox de Fox McCloud y su pandilla para derrotar a Andros. Star Fox fue una maravilla técnica en lo que respecta a los juegos de Super Nintendo. Un juego donde se mostraban unos gráficos con polígonos sombreados planos y renderizados con bastante rapidez. El videojuego de Star Fox está inspirado en la serie de película de las Guerras de las Galaxias. Star Fox fue un juego de disparos que presentaba un entorno con gráficos tridimensionales avanzados, lo suficientemente buenos como para que los jugadores sintieran que estaban volando por el espacio. El primer juego de la serie de Star Fox fue la idea de una franquicia que pronto se convertiría en todo un icono, y estableció a la serie de Star Fox como una franquicia emblemática de Nintendo, el cual, durante su lanzamiento, recibió unas críticas muy buenas, considerándolo uno de los videojuegos más grandiosos de la consola de Super Nintendo. Vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y estableció a Star Fox como una de las franquicias más emblemáticas de Nintendo. Y en la posición número 7 tenemos a Street Fighter 2 Turbo, un videojuego que desde su lanzamiento en 1991 se estableció como el líder de los videojuegos en peleas callejeras, y en el año de 1993 Street Fighter 2 Turbo se lanzó en la versión de Super Nintendo. El juego tenía todo lo que amábamos de Street Fighter 2 en las máquinas de las tragamonedas: Ryu, Ken, Chun-Li y mucho más. Street Fighter 2 Turbo agregó a los 4 malvados jefes como personajes jugables, donde finalmente podíamos jugar como Balrog, Vega, Sagat y el temible Bison, y en el que ofrece una velocidad de juego más rápida. Como resultado, las entradas para movimientos especiales y combos requieren una sincronización más precisa. Todos los luchadores, con la excepción de Guile y los 4 malvados jefes de la organización malvada de Chandalu, recibieron al menos un nuevo movimiento especial. Street Fighter 2 Turbo es el juego de lucha por excelencia de Super Nintendo, donde unos oponentes muy tenaces siempre estarán listos para una buena pelea callejera. Y en la posición número 6 tenemos a las Tortugas Ninjas Mutantes, Viajeros en el Tiempo. Este es un videojuego que fue lanzado para el Super Nintendo en 1992 y que para los fanáticos de las Tortugas Ninja es uno de los videojuegos más aclamados de esta consola. En este videojuego, el archienemigo de Shredder roba a la Estatua de la Libertad de Nueva York para traer a las tortugas hacia una trampa en la que las envía de regreso al pasado. Las tortugas comienzan la batalla en Nueva York y terminan en la prehistoria, luchando contra dinosaurios y donde tienen que abrirse paso a través del tiempo, visitando lugares como el lejano oeste y un escenario con temática pirata. Las Tortugas en el Tiempo te da a ti y a un amigo la oportunidad de jugar como tu tortuga favorita, mientras viajas a través del tiempo luchando contra el malvado Shredder y su clan. La versión del Super Nintendo, con unos gráficos y unas animaciones magníficas, y la combinación de una música increíble y su variación de niveles, a pesar de carecer de la capacidad para jugar con los 4 jugadores simultáneamente, las Tortugas Ninja Viajeros en el Tiempo es una fantástica experiencia y uno de los mejores videojuegos en el catálogo de los top 10 de Super Nintendo de nuestra lista. Y en la posición número 5 tenemos a Super Mario World 2, la isla de Yoshi. En este videojuego se presenta la historia de cuando el malvado Magi-Koopa de Kamek le quita a la cigüeña a un Mario bebé de las manos y lo deja abandonado en la remota isla de Yoshi, donde el valiente dinosaurio verde se embarca en una misión para llevar al bebé de Mario hasta sus padres. Con un diseño ingenioso y un estilo de dibujo donde los gráficos son coloreados con un estilo de crayones, este videojuego tiene un estilo semejante a un libro de cuentos infantiles. Super Mario World 2, la isla de Yoshi,
es un videojuego de plataformas maravilloso y absolutamente adorable, en el que los jugadores controlan a un Yoshi que protege al bebé Mario. Los atributos de Yoshi, de flotar, pisotear traseros y lanzar huevos, hacen que este juego sea súper divertido. Super Mario World 2, la isla de Yoshi, es uno de los videojuegos más bonitos y detallados de la consola de Super Nintendo hasta el día de hoy, y es considerado como toda una obra de arte de las consolas de 16 bits. En la posición número 4 tenemos a Super Metroid. Siguiendo la exitosa versión en la consola de NES, Super Metroid, en esta tercera entrega de la serie de Metroid, fue lanzado en el Super Nintendo en 1994, en donde el personaje principal, la cazarrecompensas de Samus Aran, equipada con un poderoso traje exoesqueleto alienígena, Samus viaja al planeta de Zebes para salvar de los piratas espaciales al último Metroid, una criatura alienígena en forma de medusa increíblemente poderosa. Super Metroid y su naturaleza exploratoria fue mejorada drásticamente en el Super Nintendo, donde en comparación a sus predecesores, agregó un mapa, nuevos poderes, nuevos monstruos y una calidad increíble de jugabilidad y de detalles con unos gráficos muy detallados y coloridos, utilizando unas pistas musicales increíbles para acentuar la acción del videojuego. La versión de Super Metroid de Super Nintendo estableció definitivamente al videojuego y a la franquicia de Metroid como una de las franquicias de videojuegos más exitosas de Nintendo. Y en la posición número 3 tenemos a La Leyenda de Zelda, un enlace hacia el pasado. La Leyenda de Zelda, original para el Nintendo, fue toda una revelación, pero La Leyenda de Zelda, un enlace hacia el pasado para el Super Nintendo, podría ser el primer juego verdaderamente icónico de la serie. Este videojuego muestra la historia de un niño llamado Link, el cual acepta la misión de rescatar a la princesa Zelda y a otras 6 doncellas de las manos del malvado mago Ganon, usando para ello la legendaria espada maestra. La Leyenda de Zelda, un enlace al pasado, tomó el diseño de apertura del juego original de la consola de NES y la duplicó al brindarle 2 versiones de Hyrule para explorar, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, ambos con sus propios secretos y misterios. Armado con una espada y un escudo, Link emprende un gran y peligroso viaje, donde jugar Zelda, un enlace al pasado, con más de una docena de mazmorras laberínticas para explorar, con los objetos, los rompecabezas y los combates, realmente te envuelve en una gran aventura en uno de los videojuegos más detallados, hermosos y expansivos de la era de los 16 bits. La Leyenda de Zelda, un enlace hacia el pasado, es un juego de acción y de aventura que está considerado como uno de los videojuegos más grandiosos en la historia de Nintendo, y que en la consola de Super Nintendo logró vender la cantidad de más de 4.6 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los videojuegos más grandiosos de la consola de Super Nintendo, y por eso es que ocupa la tercera posición en nuestra lista. Y en la segunda posición tenemos a Donkey Kong Country, un videojuego que fue desarrollado por los estudios Rare y publicado por Nintendo en 1994 para Super Nintendo. Donkey Kong Country es un videojuego de plataformas de desplazamiento lateral y que cuenta con unos gráficos increíbles para su época, donde el jugador comienza en un mapa del mundo que sigue su progreso y brinda acceso a 40 diferentes niveles. Donkey Kong Country fue aclamado por sus gráficos como innovadores y estableció el récord del videojuego de mayor venta en ese momento, con 9.3 millones de copias vendidas en todo el mundo. Donkey Kong Country restableció a Donkey Kong como una de las franquicias más populares de Nintendo y ayudó a mantener la popularidad del Super Nintendo en lo que fuera la siguiente y quinta generación de las consolas de videojuegos. Y actualmente, Donkey Kong Country se considera como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Y en la posición número 1
tenemos a Super Mario World. Siguiendo la misma historia, fórmula y jugabilidad clásica de Super Mario Bros. Original del NES, Super Mario World es un juego que se incluyó en la consola de Super Nintendo desde su lanzamiento y superó a su predecesor de Super Mario Bros. 3 en casi todos los aspectos. Los gráficos de Super Mario World, con sus brillantes colores y sus gráficos super más detallados y con nuevos trucos y habilidades, agregó suficientes características nuevas y mejoradas para superar a todo en lo que se había visto en las versiones anteriores de esta franquicia. Super Mario World mantuvo la misma fórmula básica que sus predecesores, pero aumentada y mejorada, y con la incorporación del personaje de Yoshi y la capacidad de Mario para interactuar con él, fueron algo que agregó bastante profundidad a la jugabilidad. Super Mario World es uno de los pocos videojuegos que al jugarlo realmente se siente como una aventura al pasar por los 72 niveles diferentes y súper divertidos. Con más de 20 millones de copias vendidas a nivel mundial, Super Mario World es el videojuego más vendido de la consola de Super Nintendo y se ha convertido en todo un icono legendario clásico de la época. Y es por esto que ocupa el primerísimo lugar de nuestra lista. Y pues esta es nuestra lista, que a nuestro criterio tiene los 10 videojuegos más influyentes, populares e increíbles de la consola de Super Nintendo. ¿Y tú, tienes algún videojuego que es absolutamente tu favorito y que no mencionamos en esta lista? Déjanoslo saber en los comentarios, nos gustaría saber. Yo soy tu amigo Nerdotron. Los invito a que se suscriban a mi canal. ¡Hasta la próxima! Aquí nos vemos en Juguetes del Universo.